¿Qué más debemos recordar del tratamiento del cáncer gástrico? El tratamiento del cáncer gástrico, el tratamiento exitoso del cáncer gástrico, se basa en la resección del tumor. ¿Ok? La resección del tumor, la resección de órganos adyacentes en caso necesario, epiplon, cabeza de páncreas, vaso, y principalmente los ganglios linfáticos. ¿Ok? Existen varias formas o varias estaciones, digamos, de gastrectomías. Cuando se hace una gastrectomía radical por cáncer gástrico, existen disecciones de acuerdo al nivel de ganglios que han sacado. Puede haber de 1, de 2, de 3, de acuerdo a cuántos ganglios van sacando. ¿Ok? Cuanto más radical es la disección, se dice que hay mayor sobrevida, hay menos posibilidades de dejar enfermedad. Y cuando decimos que es más radical la disección, cuando se sacan la mayor cantidad de ganglios linfáticos que dependen del estómago. ¿Ok? Por eso, los ganglios linfáticos del estómago están bien estudiados y están numerados del 1 al 16. ¿Ok? Hay 16 grupos ganglionares alrededor del estómago. No es necesario que recuerden todos, pero sí hay algunos que sí deben recordar. Los primeros 6, indiscutiblemente, los tienen que saber. ¿Ok? El grupo número 1, que está acá, son los grupos, o el grupo cardial derecho. El grupo 2 está al otro extremo del cardias, que es el grupo cardial izquierdo. El grupo 3 está aquí alrededor de la curvatura menor. El grupo 4 está en la curvatura mayor. El grupo 5 está por encima del píloro. Y el grupo 6 está por debajo del píloro. Cuando se hace una gastrectomía, en general, estos grupos ganglionares deben ser vaciados, siempre. ¿Ok? Siempre. Además, vamos a tener algunos otros grupos, la arteria gástrica izquierda, de la arteria hepática común, y el grupo 9, que es muy importante, que es el del tronco celíaco. ¿Ok? El tronco celíaco. Tenemos el grupo 10 de la arteria esplénica, el grupo 12 que está en el ligamento hepatoduodenal, el grupo 13 que es poco accesible, que está detrás del páncreas, el grupo 14 que está en la raíz del mesenterio, donde nace la arteria mesentérica superior, el grupo 15 que sale de esta, que está a la altura de la cólica media, y el grupo 16 que está más atrás, que va a estar el intercavo aórtico. ¿Qué deben recordar ustedes? Los 6 primeros grupos. No se olviden de esos 6 primeros grupos. Paracardial derecho, paracardial izquierdo, curvatura menor, curvatura mayor, suprapilóricos e infrapilóricos. ¿Ok? Esos 6 grupos no se olviden. Han preguntado sobre esos grupos ganglionares. Y el otro grupo ganglionar es el del grupo 9. ¿Ok? El grupo 9 es importante porque tanto la escuela japonesa como la escuela europea y americana disecan estos ganglios. Y es el grupo, digamos, central, el cardinal, para saber cuán extendido está el tumor. ¿Ok? Entonces, los 6 primeros grupos y el grupo 9 no deben de olvidarse. Como les decía, el tratamiento del cáncer gástrico eminentemente es quirúrgico, puede llegar a ser curativo incluso, de acuerdo a si es que lo diagnostican de manera temprana. Y de acuerdo a dónde está ubicado el cáncer, se hace el tipo de cirugía. Por lo general, si está ubicado en el antro pilórico o en la parte inferior del cuerpo, lo que se hace es una gastrectomía subtotal, como está acá. Se saca el antro, parte del cuerpo, el píloro y el epiplon mayor, y se hace una reconstrucción generalmente en Iderrux. Si el cáncer está en la parte superior, en el fondo, el cardias o la parte superior del cuerpo, se debe hacer una gastrectomía total, que debe incluir el epiplon, debe incluir el vaso y la cola del páncreas muchas veces. Y después se hace una reconstrucción en Iderrux también. Entonces, este tipo de resección o de gastrectomía debe ser acompañada de una disección ganglionar.
Se dice, tanto la escuela americana como la escuela japonesa, ambos coinciden que a mayor número de ganglios hay mejor sobrevida. Por eso es importante el conteo de los ganglios cuando se saca la pieza quirúrgica. Una de las escuelas dice 15, otra dice 18, ambas hablan del número 25, más, o sea, disección mayor a 25 ganglios nos da una certeza de que ha habido una adecuada resección ganglionar. Y si esos ganglios están libres de enfermedad, probablemente va a ser curativa. ¿Ok? Entonces, tanto para el pronóstico como para la extensión del tumor sirve la resección ganglionar. De ahí es que preguntan. ¿Ok? Entonces, no les van a preguntar qué ganglios o qué grupos tienen que resecar de acuerdo a cada tipo de gastrectomía, pero sí les pueden preguntar los 6 primeros grupos y el grupo 9. ¿Ok? Eso deben de recordar. Y también les podrían preguntar de acuerdo a dónde está ubicado. Si está ubicado en la parte superior del estómago, se prefiere hacer una gastrectomía total, o sea, sacar todo el estómago. Si está ubicado el tumor en la parte distal, en el antro o el píloro, se puede hacer una gastrectomía subtotal. ¿Ok? Esos dos datos sí tienen que recordar. Muy bien. La pregunta 34 dice: el tumor gástrico más frecuente en clínica es el pólipo adenomatoso, el adenocarcinoma, el linfoma de bajo grado, el carcinoma epidermoide o el leiomioma. ¿Cuál será? ¿Cuál dijimos? Ya habíamos hablado, ¿no es cierto? ¿Cuál era el tumor gástrico más frecuente? Así como en el intestino, el colon, el duodeno, en la vesícula biliar, ¿cuál era el más frecuente? El adenocarcinoma, ¿no es cierto? Es el más frecuente. La pregunta 35 dice: el tumor benigno más común del estómago es el leiomioma, el fibroma, el angioma, el lipoma o el neurofibroma. El leiomioma, ¿no es cierto? El leiomioma es el tumor benigno más común del estómago. La pregunta 36 dice: ¿cuál de los siguientes tumores gástricos benignos se presenta con más frecuencia? De entre estos, sabemos que el leiomioma es el tumor benigno más frecuente, pero de los que están acá, ¿cuál es el que se presenta con mayor frecuencia? El osteoma y el osteocondroma, neoplasias mesenquimatosas, pólipos epiteliales, páncreas aberrante o amartoma. ¿Cuál será? ¿Se acuerdan? Hablamos de los tumores benignos. Había uno que tenía potencial de malignización. ¿Cuál era? El adenoma. El adenoma se puede presentar a manera de un pólipo también, ¿no? Y de entre los que están acá, ese es el más frecuente, ¿no? Los pólipos epiteliales. Muy bien, la pregunta 37 dice: ¿cuál de las siguientes entidades no se asocia con mayor riesgo de cáncer gástrico que el de la población general? Gastrectomía por úlcera, reflujo duodenogástrico, enfermedad de Menetrier, anemia perniciosa o acalasia. A ver, una gastrectomía por úlcera péptica, ¿predispondrá al cáncer o no? ¿O será un factor de riesgo? ¿No? Sí, ¿no es cierto? Cuando pasa más de 20 años, 15, 20 años, sí. Reflujo duodenogástrico, también produce gastritis alcalina y eventualmente puede llevar esto más adelante, después de mucho tiempo, al cáncer. La enfermedad de Menetrier también, pues, ¿no? Es una enfermedad que incluso es un precursor del cáncer gástrico. La anemia perniciosa, también pacientes con anemia perniciosa tienen más riesgo de hacer cáncer gástrico.
La acalasia es una enfermedad benigna, pues, ¿no es cierto?, del esófago, que tiene que ver básicamente con hipertonía del músculo, ¿no? No está afectado en esos casos mayormente el estómago, ¿no?, para ser un precursor del cáncer gástrico. Muy bien, la pregunta 38 dice, la arteria gastroepiploica derecha es rama ¿de quién, no? La gástrica izquierda, la hepática común, la hepática derecha, la gastroduodenal o la esplénica. Esto lo hemos visto en lo que es anatomía, ¿ok? En lo que es anatomía. Cuando se hace una gastrectomía, en general se tiene que cortar los dos pedículos hepáticos del estómago y los vasos cortos. Los pedículos arteriales del estómago y los vasos cortos. Hay dos pedículos arteriales. Un pedículo que viene representado por el círculo arterial de la curvatura menor, otro pedículo que viene representado por el círculo arterial de la curvatura mayor y los vasos cortos. ¿Ok? Entonces, la curvatura mayor está vascularizada por dos gastroepiploicas, derecha e izquierda. ¿Ok? La arteria gastroepiploica derecha, dice, ¿es rama de quién? La arteria gastroepiploica derecha es rama de la arteria gastroduodenal. La arteria gastroepiploica izquierda es rama de la esplénica. ¿Ok? Esos dos datos, recuerden. La gastroduodenal da la gastroepiploica derecha. La esplénica da la la gastroepiploica izquierda. La gástrica izquierda o coronaria estomática va a dar o va a formar parte del círculo arterial de la curvatura menor, junto con la arteria pilórica, ¿ok? O gástrica derecha. La arteria pilórica es rama de la hepática. Entonces no se olviden, hay dos círculos arteriales, de la curvatura menor, de la curvatura mayor y los vasos cortos. Esas son las tres, los tres pedículos vasculares del estómago. Muy bien, la pregunta 39 dice, la tercera porción del duodeno es cruzada por delante, por la vena cólica media, por la primera arteria yeyunal, por el uréter, por los vasos mesentéricos inferiores o por los vasos mesentéricos superiores. Es importante conocer esto porque cuando se hace una resección gástrica y ustedes tienen que ir a sacar los ganglios, muchas veces tienen que disecar a este nivel. ¿Y dónde van a encontrar los ganglios de la raíz del mesenterio? Delante de la tercera porción del duodeno. Justo la división entre tercera y cuarta porción del duodeno se da por la arteria mesentérica superior o por la raíz del mesenterio. ¿Ok? Entonces la tercera porción del duodeno es cruzada por delante por los vasos mesentéricos superiores. O les pueden poner también ahí la raíz del mesenterio. ¿Ok? Ojo, esa relación no deben olvidarse porque pueden preguntarles porque en cirugía se usa. ¿Ok? Cuando se hace una gastrectomía, muchas veces se debe buscar ahí los ganglios de la raíz del mesenterio. Muy bien, la pregunta 40 dice, el hiato de Winslow se comunica a la transcavidad de los epiplones, o que comunica a la transcavidad de los epiplones, está limitado en su lado inferior por la vena cava inferior, el lóbulo caudado del hígado, la primera porción del duodeno, el conducto hepático común o la arteria aorta abdominal. ¿Qué cosa es el hiato de Winslow? El hiato de Winslow es un accidente topográfico dentro de la cavidad abdominal que les permite ir
desde la cavidad peritoneal, que es grande, a un espacio más pequeño, que es la transcavidad de los epiplones, que está hacia atrás. Muchas veces, cuando ustedes empiezan a hacer disección, digamos, o gastrectomías, encuentran o se van a encontrar con metástasis hepáticas. Y muchas veces esas metástasis hepáticas hay que sacarlas. Entonces, para sacar esas metástasis hepáticas en una cirugía por cáncer gástrico, se debe hacer una maniobra que se llama la maniobra de Pringle, que consiste en pasar un dedo a través del hiato de Winslow, normalmente el índice, y presionar con el pulgar sobre este dedo que ha atravesado el hiato de Winslow. Entonces, de esa manera presionan y cortan la vascularización del hígado para que no sangre hasta que terminen vuestra resección del tumor. ¿Ok? También esta maniobra de Pringle se puede usar cuando hay un trauma hepático, ¿no? Una lesión del hígado que está sangrando y no les permite hacer hemostasia, pueden hacer temporalmente la maniobra de Pringle para hacer la sutura correspondiente o el empaquetamiento. ¿Okay? De ahí es importante conocer qué cosa es el hiato de Winslow. ¿Okay? Y tiene sus relaciones. Por detrás está formada por la vena cava. ¿Okay? Hacia atrás está la vena cava. Hacia arriba está el lóbulo caudado del hígado. Hacia adelante está el pedículo hepático. ¿Ok? El pedículo hepático, han preguntado en el último examen de residentado, y está formado por el colédoco, la vena porta y la arteria hepática. ¿Ok? A eso se llama pedículo hepático. Y por debajo está la primera porción del duodeno, ¿no? Ese es el hiato de Winslow. ¿Ok? No se olviden del pedículo hepático. Cuando hacen la maniobra de Pringle, lo que están presionando entonces es el pedículo hepático, la vena porta, la arteria hepática y el colédoco, ¿sí? Presionan la arteria hepática y la vena porta, están dejando sin sangre temporalmente al hígado. Y por eso esa maniobra se usa cuando hay traumatismos o cuando van a trabajar sobre este. Muy bien. La pregunta 41 dice: una de las siguientes es una complicación inmediata en la cirugía gástrica: diarrea coleriforme, dumping, gastritis alcalina, hernia diafragmática o infección broncopulmonar. ¿Cuál será una complicación inmediata? A ver, vamos. La gastritis alcalina, ¿será una complicación inmediata o tardía? Tardía, ¿no es cierto? Desde de las que están acá, las más tardías. Muy bien. El dumping, la diarrea coleriforme, la diarrea osmótica es parte del dumping, ¿no es cierto? El dumping parcialmente se produce por la diarrea osmótica que se presenta en estos pacientes. ¿Ok? Entonces, estos son complicaciones ya cuando los pacientes empiezan a ingerir su alimentación casi normal. ¿Ok? Son complicaciones mediatas. La hernia diafragmática puede ser una complicación que se da de manera tardía cuando se lesiona alguna parte del diafragma, ¿ok? Durante la gastrectomía. La complicación inmediata de la cirugía gástrica con más frecuencia es la infección broncopulmonar o la telectasia, cualquiera de las dos, ¿ok? Son las más frecuentes. Aquí la alternativa correcta es la E. Muy bien, la pregunta 42 dice: ¿cómo se denomina la maniobra que permite exponer la pared posterior del duodeno? Beger, Boyden, Cattell, Gleason o Kocher. La maniobra de Kocher, ¿ok? La maniobra de Kocher. La maniobra de Kocher no es otra cosa que levantar el duodeno páncreas de lo que es retroperitoneal y volverlo intraperitoneal, ¿ok? Esa es la maniobra de Kocher. ¿Qué otra maniobra deben de recordar? La maniobra de Cattell, ¿no? La maniobra de Cattell, algunos también le llaman super Kocher. Así como levantan el duodeno,
Cuando levantan todo el colon derecho, cuando desperitonizan todo el colon derecho y pueden levantarlo y dejarlo suelto, eso se llama la maniobra de Cattell. Si van a levantar el lado izquierdo, ¿no?, el colon izquierdo, se llama la maniobra, que no está acá, de Mattox. ¿Ok? La maniobra de Mattox, con doble T y con X final. Muy bien. Aquí la alternativa es la E, ¿no es cierto? La maniobra de Kocher. Muy bien, la pregunta 43 dice: de las siguientes entidades, una no es complicación tardía del estómago operado. Síndrome del vaciamiento rápido, diarrea, anemia megalobástica, vómito en proyectil o gastritis por reflujo alcalino. ¿Cuál será? Dice, una no es complicación tardía del estómago operado. ¿Cuál será? A ver, el síndrome del vaciamiento rápido, ¿será una complicación inmediata o tardía? Ya es una complicación tardía, cuando el paciente está empezando a comer, ¿no es cierto? Y cuando está empezando a comer de manera normal casi, ahí se presenta esto. La diarrea, también lo mismo, ¿no? Son complicaciones tardías. La anemia megaloblástica, más tardía todavía, ¿no es cierto? Más tardía. ¿Por qué se da? Por déficit del, eso, ¿no es cierto?, el factor intrínseco, pues, ¿no?, cuando se hace una gastrectomía. Gastritis por reflujo alcalino, tardía, pues, ¿no?, recontra tardía. El vómito en proyectil se da en algunos pacientes por la gran distensión que puede presentar el estómago, ¿no?, porque puede haber un reflujo y pueden vomitar de manera explosiva, ¿no?, al inicio o en el posoperatorio inmediato, ¿no? El resto son complicaciones tardías.